3. Hola, muy buenos días para todos. Los saluda Beatriz Velázquez. Yo soy directora del Clúster Turismo de Negocios. En nombre de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, agradecemos su interés y la buena acogida a la invitación que hicimos para conectarse con esta tertulia. Hablemos de propiedad intelectual para creadores. En este espacio tendremos una conversación sobre la propiedad intelectual aplicada a sus marcas y a sus creaciones. Queremos acompañarlos de corazón en esta contingencia, entregándoles contenidos que les den fundamentos para su gestión empresarial, porque estamos completamente seguros que juntos nos recuperaremos. Voy a pasar a explicarles un poco la metodología, que la verdad es muy sencilla. Vamos a tener una exposición de aproximadamente 1 hora. Y luego vamos a abrir un espacio para contestar algunas de sus inquietudes, así que pueden aprovechar que tenemos una persona muy conocedora de la temática que va a poder apoyarlos. Durante la charla también tendremos habilitada en la margen derecha la posibilidad de formular preguntas. No siendo más, paso a presentarles a mi compañera Camila Zapata. Camila, que nos apoyará con los contenidos. Ella es abogada, es especialista en derechos de autor, propiedad industrial y nuevas tecnologías de la Universidad Externado de Colombia. Es también consultora en propiedad intelectual de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Paso entonces a darle la palabra a Camila, no sin antes agradecerles nuevamente que estén compartiendo con nosotros en este espacio, el cual estoy segura que va a ser de gran utilidad para todos ustedes. Camila, de nuevo, bienvenida. Adelante. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias a todas las personas que hoy nos acompañan. Como mencionaba Beatriz, desde la Cámara es gratificante contar con ustedes y podernos encontrar en un momento como estos, así sea de una manera virtual, y sentir la acogida por parte de los empresarios para seguir estando cerca y para seguir mostrando interés en aprender sobre nuevos temas. Hoy el objeto de la tertulia es conocer un poco y acercarnos a un concepto que probablemente todos hemos escuchado en algún momento. Algunos sentirán que está ajeno a su quehacer, otros sentirán que está muy cercano, pero no saben o de pronto no tienen las herramientas para identificar sus propios activos de propiedad intelectual y aplicarlos por medio de una protección determinada. El propósito de esta primera reunión es tener un conocimiento general de la propiedad intelectual como tal, conocer sus conceptos, conocer su clasificación, su forma de protección, pero somos conscientes que es un universo, y ahorita lo van a ver, es un universo muy grande, sobre el cual, si quisiéramos profundizar sobre un tema particular, valdría la pena poder hacer una segunda sesión y una tercera si se requiere, en temas de interés de ustedes. La idea es, según las preguntas, identificar esos temas y podernos estar reuniendo en grupos ya más especializados para profundizar en el tema. Quiero iniciar mi presentación con esta imagen y con esta frase, que incluso surgió mucho antes de la contingencia, pero creo que es totalmente adecuada para este momento. La innovación es el motor industrial del mundo, por lo que en la creatividad se encuentra el éxito comercial. Creo que este es el momento adecuado para que todos nosotros, como seres humanos, como miembros de una familia, como empresarios, como comerciantes, nos repensemos, replanteemos nuestras estrategias comerciales en el caso de ustedes, los empresarios, replanteemos nuestro mercado, replanteemos nuestros canales de comercialización, nuestras líneas de negocio. Y hoy ya lo estamos viendo cómo ante la crisis los empresarios están creando soluciones para no quedarse acá, para salir adelante y poderle responder a unos empleados y a una sociedad que espera mucho de ellos. Por lo tanto, es la creatividad la que nos va a permitir superar esta situación y es la que le está permitiendo a los países y grandes empresarios del mundo continuar.
porque es una contingencia que no le está llegando solo a los empresarios grandes, no le está llegando solo a los pequeños, no le está llegando a unos estratos como tal, a unos sectores, es un tema transversal. Por lo tanto, la creatividad es ese tema que nos tiene que unir a todos para salir adelante. Y si vamos a empezar a crear nuevos productos y si vamos a encontrar canales nuevos de comercialización, por ejemplo, como en el sector del restaurante, vamos a incursionar en los domicilios que de pronto hasta hoy no habíamos visto la necesidad de hacer, pues vamos a empezar a exponer nuestra marca, solo por darles un ejemplo, a unas plataformas masivas. Van a acceder a nuestra información muchísimas más personas de las que hoy hacíamos, de las que hoy lo hacían. Si vamos a crear un nuevo producto, vamos a hacer una nueva creación que vamos a tener que proteger. No podemos arriesgarnos más saliendo con un producto o dejando sin protección una información o dejando sin protección nuestra marca. Por eso vamos a dar lugar al concepto de propiedad intelectual. ¿Qué es como tal la propiedad intelectual? Todos sabemos cómo protegernos al momento de comprar unas acciones, todos sabemos qué hacer o cuál es el título que respalda mi propiedad sobre una casa, sobre un establecimiento de comercio, sobre una empresa, pero pocas personas de pronto logran identificar cómo protegen sus creaciones intelectuales. Y eso es la propiedad intelectual. Es el derecho de propiedad que recae sobre las creaciones del intelecto humano. Y vamos a ver cómo cualquier tipo de creación, como las estoy presentando acá, puede ser objeto de protección por una de las muchas ramas que tiene la propiedad intelectual. Sea que estemos hablando de una obra artística, de una obra literaria, de una obra musical, de una marca, de una nueva creación, de una receta, de una información confidencial, de una base de datos de nuestros clientes. Y para eso es importante que tengamos en cuenta todo el panorama general de la propiedad intelectual y este es el mensaje que yo quiero que hoy nos quede súper claro. Propiedad intelectual es una gran familia que se compone de muchas ramas y cada una de esas ramas tiene un objeto de protección diferente. Por lo tanto, nos tiene que quedar muy claro qué se protege con cada una de esas opciones que nos trae la ley o el derecho para que hagamos una adecuada identificación de nuestros activos en nuestra organización. Empecemos por hablar que la propiedad intelectual se divide en dos grandes grupos, los derechos de autor y la propiedad industrial. Estoy segura que ninguno de estos dos conceptos es ajeno a sus oídos. En algún lugar los hemos escuchado, en algún lugar los hemos visto, pero la idea es interiorizarlos y comprenderlos. Cada uno a su vez se divide en otras subcategorías. En los derechos de autor encontramos la clasificación de los derechos de autor propiamente dichos, pero también se desprenden de estos los derechos conexos. Y de la propiedad industrial se desprenden las nuevas creaciones y los signos distintivos. En este primer momento, para tener una idea general, vamos a conocer qué protege cada una de estas 4 herramientas o estrategias para, durante toda la conferencia, profundizar en cada una de esas 4 y aún en las que se desprenden de esas 4. Entonces, ¿qué protege el derecho de autor propiamente dicho? El derecho de autor protege las obras, la creación de obras. ¿Qué tipo de obras? Artísticas, científicas, literarias y ahorita vamos a profundizar un poco más. Es lo que nosotros conocemos o denominamos o en otros países denominan el copyright. En Colombia denominamos el derecho de autor. Los derechos conexos digo que se desprenden de los derechos de autor porque protegen a quien sin ser autor como tal de una obra contribuye con su creatividad a que la obra pueda ser comunicada públicamente, pueda ser divulgada, pueda llegar a nosotros, los consumidores finales o el público final de esa obra. ¿Qué protegen las nuevas creaciones? Su nombre lo indica. Recae sobre las invenciones desarrolladas por el hombre. Ahorita vamos a ver qué tipo de invenciones se pueden proteger y qué se entiende por invención. Finalmente, los signos distintivos protegen
los signos, y perdón la redundancia, que identifican a un empresario o a un comerciante o incluso a una persona natural en un mercado determinado, con el fin de ¿qué? De ser diferente, de diferenciarse como tal en un mercado que cada vez es más agresivo. Teniendo en cuenta estos 4 conceptos y el objeto de protección de cada uno, los invito a que nos adentremos en el divertido mundo de los derechos de autor. Ya lo mencionamos ahorita, los derechos de autor tienen un único objeto de protección. Muchas personas se confunden por el nombre y creen que lo que protege los derechos de autor es el autor mismo. El derecho de autor lo que pretende proteger es la obra. El derecho de autor es un derecho humano declarado por la Declaración Internacional de Derechos Humanos como tal. Por lo tanto, es un derecho privilegiado en nuestra Constitución y lo que pretende es fomentar la creatividad y la cultura, porque gracias a los derechos de autor, las obras, entendidas como instrumento por medio del cual se plasman ideas, logran tener un impacto a través de los años, incluso superan, su existencia supera la existencia de su propio autor. ¿Y por qué decimos que la obra es un instrumento por medio del cual se plasman las ideas? Y esto es importante que nos quede súper claro porque es un principio básico de la propiedad intelectual a nivel mundial. Y es que las ideas no se protegen. Y eso es un error o una frase que escuchamos recurrentemente. Camila, quiero proteger una idea. Ven, para proteger una idea la tienes que plasmar en un soporte material, porque una idea que tienes acá no la puedes proteger, la tienes que plasmar en ese soporte. ¿Cuáles son esos soportes? Por ejemplo, una obra artística. Y esta obra de arte, lo mencionábamos ahorita, el derecho de autor es el que permite que la obra trascienda a pesar de que el autor ya no exista. Esta obra es un típico ejemplo donde la obra fue creada hace miles de años. Aún es una obra que nosotros identificamos y reconocemos, y a su vez reconocemos al autor Vincent Van Gogh como su creador. Y es la que le permite que, por más que pasen los años, ese autor siga vivo y siga existiendo en nuestra mente y la obra principalmente. ¿Cómo más puedo plasmar una idea? En una fotografía. ¿Sí? Y cobran valor las fotografías porque muchas veces, y sobre todo en esta época donde vamos a empezar a crear muchos más contenidos en nuestras redes sociales, la base de los contenidos son las fotografías, son las ilustraciones. Entonces no solo tenemos que propender porque no nos copien, sino que tenemos que tener un exhaustivo cuidado con que nosotros mismos no usemos fotografías de terceros, o que nuestros diseñadores no cometan ese error, porque pasa todos los días. Y realmente una infracción de derechos de autor, ustedes se podrán imaginar, es una infracción a un derecho humano. Entonces tiene unas implicaciones importantes que no quisiéramos y tampoco es el momento para que nuestra empresa se vea abocada por estas situaciones. Otra forma de plasmar nuestras ideas, un libro. Un libro de cualquier tipo. ¿Y por qué traigo a colación? Porque sé que hoy nos están acompañando muchos empresarios y comerciantes y apasionados de la cocina. Y quiero que entendamos muy bien cómo funciona la protección de un libro de cocina. Porque cuando tú publicas un libro de cocina o tú redactas un libro de cocina y quien lo publica es la editorial claramente, no estamos protegiendo como tal la receta. No estamos impidiendo que yo, Camila Zapata, me siente con el libro de Daniela Vidal y Nicolás de Zuviría a cocinarle a mi hijo unos pancakes de banano y avena como ellos lo plantean, de una manera saludable. A mí ellos no me lo están impidiendo, antes me están invitando a que lo cree. Y probablemente yo coja esa receta y la mejore tanto y la cambie tanto, que pueda montar una línea de negocios de comida saludable para niños. Y ahí yo me basé de una idea o de una receta que me entregaron Daniela y Nicolás. Lo que ellos protegen con su libro de recetas
es su autoría, es decir, no puedo yo por el simple hecho de replicar la receta de ellos, hacerme dueña de la receta, darme las veces de autora. No puedo decir que yo soy la autora del libro. Si en algún momento algún otro chef llega a decir que sacó un libro de cocina para niños y entramos y en el mismo orden y en la misma forma están redactadas las mismas recetas, pues ahí sí habrá una infracción de los derechos de autor, porque realmente lo que estás invadiendo es ese soporte material en el que Daniela y Nicolás desarrollaron su obra. Espero haber sido clara con este ejemplo. Todas las preguntas, recuerden, váyanlas enviando, que en la medida de lo posible ahorita las vamos a resolver. Otro soporte material es la música. En la música vemos cómo se combinan un montón de autores, un montón de participantes, un montón de obras, pero que nosotros como oyentes o como consumidores sentimos que, sí, Carlos Vives sacó una canción, ¿sí? Y Carlos Vives, uno dice, no, ¿qué canción? La bicicleta de Shakira y Carlos Vives. Pero de cierta forma somos un poquito egoístas al reconocerle los derechos a otro montón de personas que participan en ella. Por ejemplo, el real autor de una canción es el compositor, sobre quien recae el derecho de autor, es decir, el derecho humano de autor, es el compositor de la letra y de la melodía. Ya Carlos Vives en este ejemplo es un artista que interpreta la canción. Y vamos a ver ahorita cómo a Carlos Vives tiene un derecho conexo sobre la canción. Entonces, la idea es comprender esas diferencias para poder hablar con mayor propiedad sobre el tema y evitar incurrir en infracciones, como lo vamos a ver ahorita. Otra forma de plasmar las ideas, y acá les paso las dos imágenes, espero no ser muy inapropiada esta hora mostrando estas delicias, son las fotografías, que lo mencionábamos ahorita en la fotografía de la niña afgana, pero en este caso son las fotografías de los platos exquisitos que ustedes como empresarios del sector gastronómico ofrecen a sus consumidores. Todo ese desarrollo creativo que tiene un plato, realmente lo tenemos que valorar. ¿Y cómo se pudiera llegar a proteger? No solo por medio de una fotografía, que claro, esta es muy importante porque muchas veces nos copian los platos y después los vemos en la carta del restaurante de competencia directa mía, pero también es la forma como emplatamos, la forma como decoramos el plato y que siempre lo hacemos de la misma manera y que se convierte en una característica propia del plato. Todos sabemos, la comida entra por los ojos, pero en esta época sí que es cierto que se está desarrollando un boom de la cocina creativa, un boom de la comida fusión, que hace que este tipo de productos sean cada vez más exclusivos y que cada vez tengan un componente creativo del chef más alto. Entonces, venga, protejamos esto como una obra, protejamos esto como una obra ante la autoridad, que ahorita vamos a ver cuál es, que rige este tema, para que cuando vayamos nosotros a mirar que nuestro competidor directo está sacando unas manzanas asadas con salsa de caramelo, como las del restaurante La Provincia, tengamos forma de decirle, mire, es que esa forma de emplatar es mía. Haga manzanas asadas, es que no estoy protegiendo acá la receta, pero no use la misma forma de emplatar mía. ¿Qué pasa en el caso del restaurante El Cielo con atún albacora? Solo por dar un ejemplo, ellos pudieran registrar albacora como marca. De esa forma, alguien podrá usar el atún, usar de cierta forma ingredientes similares, pero si logran protegerlo como marca, nadie va a poder vender en su carta en Colombia un atún que se llame albacora, así tenga una receta distinta. Entonces es la forma como nos vamos protegiendo y como vamos tomando instrumentos que la ley nos pone a disposición para que nosotros como empresarios nos vayamos protegiendo. Otra forma de plasmar las ideas por medio de obra es el software. A veces nos cuesta entender que el software es una obra o una obra de derechos de autor,
que se protege por medio de derechos de autor y no por patentes, como muchas personas así lo interpretan. Realmente la ley es clara. Los software se equiparan en Colombia con una obra literaria. ¿Por qué? Porque lo que se protege es el lenguaje de programación de esos software. Por lo tanto, cuando tú proteges un software, no estás evitando que otra persona desarrolle otro software y logre un resultado similar. Es decir, cuando yo creo un software para georreferenciar, no sé, los bosques colombianos, yo hago un desarrollo de un código, pero no significa, y protejo ese lenguaje de programación, pero no significa que no pueda resultar en el mercado otro software que georreferencie los bosques colombianos. Lo van a poder hacer, siempre y cuando usen otro lenguaje de programación. Y en este lado, y en el sector de la música, sí que hay una línea muy delgadita entre qué es infringir los derechos de autor y qué es inspirarme. ¿Sí? Yo puedo inspirarme o tomar como base unas líneas de un software para desarrollar todo el resto de mi código, pero es tan difícil identificar cuando me estoy, digamos, replicando o estoy infringiendo el derecho de autor y cuando realmente estoy usando una excepción que la ley me permite, que es usar un breve fragmento de la obra. Porque la ley dice un breve fragmento de la obra, lo puedes hacer, por eso existe el derecho de cita, tú puedes citar sin que infrinjan los derechos de autor, pero ¿cómo identificas en un software qué porcentaje de ese software es un breve fragmento y cuándo no? Entonces, digamos, muy riesgoso, precisamente porque esa línea no está identificada. Tan riesgoso es que hoy Google y Oracle son los principales actores de uno de los principales litigios en el mundo sobre derechos de autor. Y es un litigio larguísimo, porque es complejo. Por lo mismo, porque es difícil identificar si fue plagio o simplemente fue un breve extracto que se usó del software. No sé si lo conocen, pero la historia es que Google, al momento de desarrollar el software o el sistema operativo Android, Oracle inmediatamente identificó que el lenguaje operativo, es el lenguaje como tal del software de programación, se parecía al de Java, que es un software de él. Entonces inmediatamente interpuso una demanda y Google en un primer momento dijo, no, es que mire, yo usé un breve extracto, yo no reproduje las líneas completas. El juez en primera instancia le dijo, sí, Google, tienes toda la razón, no infringiste derechos de autor. Google quedó tranquilo, sin embargo, Oracle apeló y este caso subió hasta la corte. Hasta la Corte Superior de los Estados Unidos. ¿Qué dijo la Corte Suprema de los Estados Unidos? Realmente hubo un plagio, realmente hubo una infracción a los derechos de autor. Usaste una parte importante del lenguaje de programación del código de Java de Oracle y no pediste permiso. Uno lo puede usar pidiendo permiso y será el dueño de ese lenguaje si te dice, tú me pagas una parte o te lo voy a dejar gratuito o venga, vámonos juntos en ese negocio, pero tienen que pedir permiso. Y este ejemplo, en este momento la Corte dijo si hubo plagio, si hubo infracción y devolvió el proceso al juez de San Francisco para que fuera el juez quien interpusiera la sanción. Generalmente, y este tema quedó muy callado desde el año pasado, generalmente no llegan a una sanción como tal, sino que logran acordar. Cuando Google ve que ya no tiene nada más que perder o nada más que hacer, porque perder sí tiene mucho, simplemente le dice, ven a ver, Oracle, lleguemos a un acuerdo. Y eso no sale en medios, y eso no sale en las noticias, entonces no sabemos como tal cómo se desenvolvió este caso. Lo claro es que Google fue condenado como infractor de derechos de autor. Este ejemplo me gusta traerlo porque así como le pasa a las empresas grandes, nos puede pasar a nosotros, a los pequeños desarrolladores, a las pequeñas empresas que contratan a un desarrollador para que traiga para que genere una solución a su empresa, pero no se toman las medidas previsivas para evitar que este tipo de litigios ocurran. ¿Qué derechos conceden los derechos de autor?
Ya entendemos qué obras se pueden proteger por derechos de autor. Entendemos qué es el objeto de protección de los derechos de autor. Ahora, ¿qué derechos me otorga el derecho de autor? Y otorga básicamente dos derechos, los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales son intransferibles, son inembargables, son irrenunciables, siempre van a recaer en el autor. Mientras que los derechos patrimoniales pueden ser transferidos, pueden ser embargables, pueden ser renunciables. En el momento en que yo creo una obra, inmediatamente los derechos recaen ambos sobre el autor. Por lo tanto, el autor tendría derecho, hoy y siempre, a ser reconocido como autor de su obra, a oponerse a modificaciones que alteren la integridad de su obra y a retirar su obra del mercado. En el momento de la creación y en cualquier momento, porque esos derechos no son irrenunciables, no son intransferibles. Nunca le voy a poder desarrollar una obra y decirle a Pepito Pérez, hágase pasar usted como autor, porque eso es plagio, porque el derecho moral no se puede renunciar. Lo que puedes hacer es que seas anónimo, que saques una obra y nadie sepa que fue tuya. Los derechos patrimoniales, como ven, los derechos morales están diseñados como en un sentido más romántico, como esa conexión sentimental que existe entre el autor y su desarrollo, mientras que los derechos patrimoniales son unos derechos netamente económicos, es decir, cómo le exploto económicamente mi obra, cómo le saco jugo, como diríamos nosotros, a la obra, cómo la reproduzco, en qué momento decido publicarla, en qué medios y en qué canales quiero distribuirla al público. Son esos derechos que yo tengo para disponer como tal de mi obra, si quisiera venderla, venderla. Y ahí es cuando muchas veces el derecho patrimonial se desprende del autor. ¿Por qué? Ya sea porque fue contratado para desarrollar determinada obra, o por el contrario, porque desarrolló su obra, la explotó comercialmente un tiempo, pero de pronto se quedó bajito de ingresos, de capital, o no tiene la capacidad para salir a vender y sacar del estadio ese derecho, esa obra. Entonces busca un tercero que sea experto en el tema para que invierta en él, la compre y la explote. Lo vamos a ver con un ejemplo. WhatsApp. WhatsApp como tal es un software, ¿sí? Es una obra protegida por derechos de autor. ¿Quiénes fueron los autores? Jan Koum y Brian Acton. Realmente, dos personas de un estrato bajo, con unos conocimientos muy fuertes en desarrollo de software, que en algún momento tuvieron la iniciativa de crear WhatsApp. Pero lo crearon con una idea totalmente distinta, o no totalmente, pero pues distinta a lo que hoy es WhatsApp, como pasa en muchos de los emprendimientos, que sé que a muchos de ustedes seguramente les ha pasado. La aplicación surgió para que yo en mi celular pudiera identificar cuándo mis contactos estaban disponibles para yo llamarlos y cuándo no. Así salió, así la montaron y así la empezaron a descargar en los celulares con esa finalidad y empezaron a aplicarle cómo pasan las aplicaciones, versiones y mejoras en cada una de esas versiones. Una de esas versiones fue el chat interno y ahí fue cuando WhatsApp dio el boom y generó el boom que hoy tiene. Porque realmente fue en manos de sus autores cuando esta aplicación tuvo su mayor auge. Pues no su mayor, pues digamos, creció fuertemente. Creció tanto que ellos invirtieron más plata en su negocio, llegaron nuevos inversionistas, pero se quedaron cortos. Entonces aparece Facebook Inc., que todos sabemos es el dueño de Facebook, y dijo, venga, yo le compro su aplicación. Yo pago 18, yo le pago el valor que vale su software, pero yo lo exploto comercialmente porque usted se está quedando pequeño y porque yo quiero tener esa gran plataforma dentro de mi empresa. Entonces negociaron y les pagaron por esa obra. Y hoy es Facebook quien decide si la aplicación cuesta o no cuesta, si la aplicación llega a todos los países del mundo o no, si la aplicación le hacen más mejoras o no. Ya está en manos de una empresa que realmente puede sacar de esa aplicación lo máximo que puede sacar.
Sin embargo, en algún momento podrá decidir venderla y los derechos patrimoniales van a pasar a una nueva persona. ¿Ok? Espero haber sido súper clara con esa diferenciación de los derechos patrimoniales de los morales. ¿Cuánto dura el proceso de protección? Es decir, ¿por cuánto tiempo yo me convierto en dueño de mi obra? Y acá será diferente si estamos hablando de un derecho moral o de un derecho patrimonial. El derecho moral es infinito, nunca cesa. Es por eso que hoy todavía identificamos a Van Gogh con la obra que les mostré ahorita. Es por eso que hoy los niños de los colegios saben perfectamente que La Última Cena fue una obra de Da Vinci, porque siempre la obra tiene que ir acompañada o identificada con el nombre de su autor. ¿Quién fue el titular de los derechos patrimoniales? Hoy no lo recordamos, hoy no lo sabemos, no tenemos la menor idea. Porque lo que pretende el derecho de autor es, si bien sacarle un jugo económico, es trascender al autor para que la cultura no muera. Los derechos patrimoniales, si bien son muy amplios, pues al ser un derecho humano como tal, su protección es bastante amplia, sí cesan. ¿Pero cuándo? Duran toda la vida del autor, el autor muere y se empiezan a contar 80 años más en Colombia. Los distintos países pueden tener regulaciones diferentes, pero están muy similares. La vida del autor más 80, 70, 50 años. ¿Qué pasa cuando los derechos patrimoniales recaen en una persona jurídica? Pues obviamente se cambia un poquito la fórmula y es desde la primera publicación de la obra más 50 años. ¿Listo? Ese es el tiempo que tiene ese propietario para explotar su obra. Entonces miren que la ley nos permite hacer muchas cosas con nuestras obras y a diario creamos, pero ¿sí será que las estamos explotando? ¿Sí será que las estamos convirtiendo en nuestro modelo de negocio? ¿O será que en este momento podemos empezar a aprovechar esta oportunidad de repensarnos y empezar a sacarle jugo y empezar a encontrar nuevos ingresos en estos activos que son bastante valiosos? Muchas veces me preguntan los empresarios que se acercan a la cámara, venga, ¿de quién son las obras o los desarrollos que hacen mis empleados o contratistas? Y eso es importante que hoy nos quede súper claro. La ley trae digamos, una regla general o una presunción. ¿Qué dice la ley? Si tú contratas a una empresa, a una persona para que te desarrolle algo, para que cree algo para ti, esa propiedad intelectual es del empleador o del contratante, es decir, de quien paga porque le desarrollen la obra o porque le ejerzan una labor. Puedo no haberlo pactado, pero se presume que aplica esta regla general. No siempre, solamente cuando haya un contrato por escrito. No necesariamente un contrato que diga Camila Zapata como contratante tiene la propiedad intelectual de los derechos patrimoniales sobre la obra, tal, no. Que haya un contrato por escrito donde diga que tú, empleador, me estás contratando a mí, Camila Zapata, para que yo te cree una cartilla de propiedad intelectual. Entonces, solamente cuando haya un contrato donde tú me pagas a mí para que yo lo haga, yo inmediatamente estoy cediendo los derechos patrimoniales y le estoy diciendo a usted, mire, yo soy la autora, reconózcame cuando saque la cartilla, reconozca mi autoría, pero usted decide si la publica o no, a quién se la entrega, si la da gratis, si la cobra, qué hace con ella. Pero ¿qué pasa si pasa mucho en los software o en las marcas, pasa todo el tiempo? ¿Qué pasa si alguien me contrata? No, alguien no me contrata. Uno de los socios tiene una sobrina y la esposa de la sobrina es desarrolladora de software. Perdón, la esposa del sobrino, o el esposo de la sobrina, o la esposa de la sobrina, no hay problema, ¿cierto? ¿Qué pasa si de una manera informal esa persona me crea el software, esa persona me diseña la marca? Pues que no hubo cesión de derechos, porque no hay un contrato por escrito. Por lo tanto, la regla general no aplica. Por lo tanto, ¿cuál regla general aplica? Que la obra, los dos derechos, el de autor y el patrimonial y el moral, recaen en el autor.
Entonces, cuando tu sobrino se separe de la esposa y haya un conflicto y tu software por acá esté triunfando, ¿qué va a pasar? Puede abrirse la puerta para muchos conflictos. Entonces, yo los invito para que en estos días en que estamos desde casa nos tomemos el trabajo de revisar los contratos. ¿Cómo contrato yo al chef que me desarrolló la carta? Ah, no, yo no le hice contrato. Ah, bueno, entonces vaya gestionándolo porque esa carta no es suya. O cómo contraté yo al fotógrafo que tomó las fotos sobre los platos. Entonces váyalo gestionando, porque si no está por escrito vale la pena reforzar el mensaje para que la información sea clara para ambas partes. Puede haber una cláusula contractual dentro de todo ese contrato grandototo que firmaste, o no tiene que ser grande, pues simplemente ese contrato escrito por el cual tú te obligaste con un empleador o contratante, donde diga la propiedad intelectual es de tal, o simplemente depende, o puede incluso, dependiendo del grado de importancia de esa obra, tener un contrato de cesión de derechos exclusivo. ¿Qué pasa si no tiene ninguno de los dos? Aplica la regla general, pero venga, no dejemos eso abierto a la interpretación de un juez. Digámosle de una vez al contratista o al empleado que la propiedad intelectual es mía, para que no vayamos a tener dificultades a futuro. Vamos a resolver estas preguntas al final de todos los ejemplos, de todos los tipos de propiedad intelectual. ¿Cómo protejo mis obras? La protección del derecho de autor nace con la creación, por eso yo mismo ahorita les decía, cuando la obra se crea, inmediatamente nacen los derechos morales y patrimoniales en cabeza del autor. Entonces, ¿para qué se recomienda registrar? Para una cosa muy sencilla, para efectos probatorios, para que el día de mañana, cuando tengas que decirle a un restaurante que ese emplatado es tuyo y que ese es tu propio estilo, tengas una prueba que así lo determine, porque si no va a ser muy difícil y riesgoso para ti demostrar que sí fuiste el autor. Y entonces, ¿cuánto dura ese proceso de registro de las obras? De todas las obras que acabamos de hacer, 15 días hábiles. Es demasiado rápido y muchas veces se demora menos. Ese es el tiempo que se está demorando la entidad en la cual se registra, que es la Dirección Nacional de Derechos de Autor, para otorgar el registro. Ay, entonces tengo que ir hasta Bogotá, a las oficinas de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. No, el trámite se hace virtual. Es sencillo. Y lo mejor, el trámite es gratuito. ¿Por qué? Porque pretende fomentar la cultura y la creatividad. Muchas veces no lo hemos hecho por desconocimiento, porque no sabemos que se tiene que registrar, porque no sabemos que esa obra es mía, y a veces más triste porque creemos que vale mucho. El trámite es gratuito. Ya si quisieran tener un acompañamiento de un abogado, tener un acompañamiento de un experto, por lo menos la primera vez que lo van a hacer, bienvenido sea. Hay firmas de abogados que lo ofrecen, incluso la Cámara de Comercio a través mío ofrece ese servicio y está dispuesto a acompañarlos en el proceso en caso de que lo requieran. Pero tengan presente que ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor no tienen que hacer ningún pago. Vamos a hablar rápidamente de los derechos conexos. Espero que los derechos de autor hayan quedado muy claros. Los derechos conexos los voy a atar un poquito con un ejemplo a los derechos de autor por lo que vamos a ver a continuación. Decíamos que los derechos conexos son aquellos que protegen a esas otras personas que participan en las obras. Vamos a imaginarnos todos, y ojalá todos lo conozcan, la canción Día tras Día. La canción Día tras Día, por ejemplo, de Andrés Cepeda. Decimos que la canción es de Andrés Cepeda, pero ahí va el primer error. Porque la canción es de quien la compone. La canción, el compositor de Día tras Día es Jorge Luis Piloto. Él es un compositor importante que seguramente tiene una editorial musical que le gestiona todos sus derechos, porque las casas editoras o las editoras musicales son aquellas que se encargan de administrarle los derechos de autor a los compositores o a los artistas. Pero entonces la letra de la canción es de este señor, pero quien la interpreta o el artista que la interpreta es Andrés Cepeda.
Y es Andrés Cepeda quien tiene el derecho conexo, no de autor. Y ese es el principal error que siempre cometemos sobre la canción. Por lo tanto, él no es el dueño de la canción. Él es el artista que la interpreta. ¿Qué pasa si este señor decide grabar esa canción? El compositor dice, yo quiero que grabes la canción, o la editora musical. Aparece un segundo titular de derechos conexos que es el productor discográfico. Venga, yo le ayudo a grabar su canción. La vamos a convertir en un disco o en un fonograma, ¿sí? Y acá es donde empieza entonces llega otro artista que interpreta la guitarra, o es el mismo, empieza de fondo una música que es una melodía que está desarrollada por otra persona. Entonces miren que se empiezan a mezclar un montón de creaciones y un montón de derechos que no se pueden desconocer, sobre todo al momento de negociar una canción. Y finalmente pues hay unas señales y unos organismos de radiodifusión que permiten que esas obras, sean programas de televisión, programas radiales, lleguen a nosotros. Entonces miren que acá estamos juntando un montón de personas. ¿Qué pasa si yo como cantante quisiera tomar la canción día tras día y hacerla a mi propio estilo? Pues tendré que pedirle permiso al compositor y tendré que pedirle permiso al compositor o a quien gestione sus derechos, ¿cierto? Pero no tengo que pedirle permiso al quien la grabó, porque es que yo precisamente la voy a grabar distinto. Entonces ahí el productor discográfico no participa. Pero ¿qué pasa si yo soy un productor de cine y yo quiero que dentro de mi película suene la canción interpretada por Andrés Cepeda y producida por Discos y Cintas Limitada? Pues yo voy a tener que decirle a FM Discos y Cintas que me autorice usar ese fonograma o ese disco o esa canción en mi película. Y tendré que pedirle permiso al artista e intérprete porque voy a usar su misma interpretación, ¿sí? Entonces miren que comienzan a confluir un montón de temas que vale la pena tener presente. ¿Qué pasa si yo soy un cantante y me llama un cliente a decirme quiero que le haga una serenata a mi esposa y quiero que cante la canción día tras día? Se entiende que estoy en un ámbito privado y particular, por lo tanto, la ley me exime de tener que pedir permiso. Listo. Entonces, esos son el montón de punticos que yo les digo que cada uno de estos derechos trae y que vale la pena profundizarlos en sesiones posteriores. Precisamente porque hay tantas personas que participan y porque hay tantas aristas durante el proceso, es muy fácil que haya violación del derecho de autor en el entorno musical. Tan fácil que estos grandes artistas se han visto inmersos en escándalos de plagio o en escándalos de infracción. Madonna, Michael Jackson, Pharrell Williams y Robin Thicke, Factoría, Shakira y Carlos Vives. Me quiero enfocar en los dos últimos. La Factoría con la canción que probablemente todas las mujeres conocemos, no me voy a poner a cantarla acá claramente, pero es Todavía me acuerdo de ti, ¿cierto? Esa canción tuvo un problema gigante porque tuvo un boom enorme. Sin embargo, esa canción de La Factoría fue un resultado de un plagio a la melodía de una canción de Britney Spears y a la letra de la canción. Lo que hicieron fue como adaptarla al español. Pero es triste porque fue una canción que generó demasiado éxito y estas personas se vieron inmersas en un escándalo muy fuerte. Entonces, volvemos a lo mismo, le pasa a ellos, nos puede pasar a nosotros. Ellos pueden entrar a negociar con cifras millonarias, pero de pronto si nos pasa a nosotros, no. Entonces tengamos un poquito de cuidado. Y el caso de Shakira y Carlos Vives fue porque un autor cubano indicaba que ellos estaban reproduciendo ellos reproducían en su canción una parte de la canción que él había escrito o compuesto, y realmente cuando el tribunal en España evaluó el caso, pues realmente solamente repetía una frase. Entonces ahí es donde empieza la excepción a un breve fragmento de la obra y no fueron sancionados, pero se vieron incursos, tuvieron que generar costos legales y gastos legales para sobrellevar este proceso. Entonces miren que es demasiado fácil incurrir en este tipo de violaciones, por lo tanto tengamos sumo cuidado.
Identifiquemos qué queremos hacer con las canciones, identifiquemos a quién le tenemos que pedir permiso, identifiquemos de qué forma me puedo conectar con esas personas. Vamos a pasar ahora a las nuevas creaciones. Las nuevas creaciones se dividen en dos, en patentes y en diseños industriales. Las patentes, ¿qué pretenden proteger? Las nuevas funcionalidades, los nuevos productos o los nuevos procedimientos. ¿Sí? Protegen una nueva solución que hay sobre determinado problema o dificultad en una industria. Mientras que el diseño industrial no se mete con la parte funcional, protege el aspecto físico de esas invenciones, de esos productos que salen al mercado, sin que haya una protección sobre la funcionalidad. Es posible, es por esto que si hay una licuadora con un diseño muy particular y a la vez cumple una función que ninguna otra licuadora del mundo cumple, podría llegar a ser protegida por ambos lados, por patente y por diseño industrial, sin ningún problema. Pero no todas las invenciones pueden ser objeto de patente. ¿Por qué? Porque hay 3 requisitos importantes y fundamentales que aplican a nivel mundial. Y es, la patente tiene que ser novedosa, la invención tiene que ser novedosa, tiene que tener un nivel inventivo y tiene que tener una aplicación industrial. ¿Eso qué significa? Que sea novedosa, que el procedimiento o el producto que yo estoy creando no exista a nivel mundial. Y es importante que eso nos quede súper claro, porque muchas personas llegan diciendo, Camila, es que esto no existe, esto es nuevo, esto no existe en Colombia. Venga, es que en patente, si bien se protege por país, en patente no importa si eso existe en la Conchinchina o si eso existe en Boyacá. Lo importante es que exista. Perdón, es que no exista. Si llega a existir ese mismo producto o ese mismo procedimiento, ya sea porque alguien lo mencionó en una charla, o ya sea porque alguien publicó una foto del producto, o ya sea porque incluso el mismo inventor la publicó o lo divulgó, la novedad empieza a estar en juego, porque no puede existir nada igual en el mundo. Y menciono particularmente que hasta el propio inventor puede terminar afectando la novedad, porque es muy común que cuando tú tienes un nuevo desarrollo lo empieces a promocionar. Pero en Colombia, si pasa un año desde la fecha en que tú lo promocionas o lo divulgas por primera vez, hasta la fecha en que radicas la patente, carece de novedad la patente. Te dan un año de gracia para que divulgues y solicites patente. Pero si no cumples con ese año, o si no cumples con ese tiempo, pues pierdes el derecho a la patente. Adicionalmente, el nivel inventivo, es decir, debe haber un esfuerzo intelectual para que hayas llegado a esa solución. Se compara si alguien del mismo conocimiento técnico y el mismo nivel profesional tuyo, para esa persona le resulta obvio esa solución o no. Si resulta obvio, pues evidentemente no es un invento, no es patente. Pero si no resulta obvio, pues vamos protegiendo y vamos cumpliendo otro requisito adicional. Y por último, la aplicación industrial. La patente debe resolver un problema de la técnica de determinada industria, es decir, debe resolver una situación que el resto de productos que hay en el mercado no resuelva. Por eso a veces es un poquito difícil hablar de patentes en el sector gastronómico, aunque no imposible. ¿Por qué? Porque no siempre un plato resuelve un problema de la técnica, ¿sí? No necesariamente los platos del cielo solucionan problemas, pero sí son muy novedosos. Entonces habrán otras formas de protegerlo, ya vamos a ver. No significa que no puedan haber patentes de alimentos. Y vamos a ver un ejemplo. La oficina de patentes que más casos gastronómicos de patentes tiene es la de España. La Oficina Española de Patentes y Marcas, y acá les traigo exactamente una foto o un pantallazo de una patente de 2. Esta es la primera. Alguien patentó, la industria del Bierzo S.A. patentó el procedimiento para la elaboración industrial de la tortilla. No es la primera vez que alguien desarrolla una tortilla. Ustedes dirán, pues qué novedad. Sí tiene una novedad, y es que la tortilla
queda precocida y lista para que el consumidor la compre en un supermercado y simplemente la caliente y le queda como acaba de hacer. Eso es novedoso, o por lo menos fue novedoso en el 2008 cuando se solicitó y en el 2010 cuando se concedió. La patente debe tener una descripción grande del paso a paso del procedimiento, porque el Estado firma contigo un contrato y te dice, inventor, yo te doy la posibilidad de que por determinado tiempo, ahorita vamos a ver cuánto, explotes económicamente y de manera exclusiva ese invento, pero después de ese tiempo, esa información queda pública y cualquier persona la puede hacer, porque el conocimiento se tiene que estar puesto a la disposición de todas las personas, sobre todo si resuelves un problema particular de un sector. Otra patente de invención en el sector gastronómico que es mucho más común son los utensilios de cocina. Por ejemplo, Industrias Gas RCL protegió en el 1994 un dispositivo que hacía albóndigas, croquetas y porciones de carne similares. ¿Qué significa? Que esta patente ya está, 94, sí, ya está bajo el dominio público, es decir, ya cualquier persona puede fabricar y producir este dispositivo con estas características. Entonces, miren que es posible. Tan es posible que en las causales o en los temas que no son protegidos por patente, que la ley como tal lo trae, la decisión 486 del 2000, que es la que regula todo este tema, dice, no puedes proteger por patente un descubrimiento, es decir, si descubrimos que el limón sirve para desengrasar las ollas, pues venga, no va a poder patentar el limón, no se nos va a poder apropiar del limón, va a tener que producir, elaborar o fabricar un producto compuesto por limón que demuestren que genera un uso o un impacto específico. No pueden protegerse todo o parte de los seres vivos. Pasa mucho en medicina. Yo encuentro un microorganismo y ese microorganismo cura el cáncer, pero por sí solo, como está en la naturaleza, yo no lo puedo proteger. Primero, pues porque yo no tengo la capacidad de fabricarlo. ¿Cuándo lo puedo proteger? Cuando yo hago una intervención en ese microorganismo, le incluyo unas sustancias, creo una medicina y ahí sí la protejo. Las obras protegidas por derechos de autor no pueden ser protegidas por patente. Es importante que nos quede claro. Los planes, reglas, métodos, juegos, actividades económico-comerciales, ahí están los modelos de negocio como tal, no se pueden proteger por patente. Los software, si bien es claro que las obras protegidas por derechos de autor no se pueden proteger por patente, la ley recalca el hecho de que el software no se puede proteger, salvo excepciones, es decir, cuando no sea la parte fundamental, por ejemplo, de la invención, o en los últimos años se ha empezado a generar cuando haga parte de una tecnología de inteligencia artificial. Ahí sí de pronto empezamos a pensar en proteger el software, pero por regla general no. Formas de presentar la información, bases de datos, presentaciones, no permiten ser protegidas por patente, por muy novedosas que sean. O las que atenten contra el orden público, la moral o las buenas costumbres. Es decir, yo creo un antídoto donde yo hago así y dejo ciego a todos los que me vieron por esa pantalla. Pues puede ser muy innovador, pero va en contra del orden público, va en contra de la salud de las personas. Vamos a resolver las preguntas generales. No sé si acá se ve bien, mi computadora parece como rarito, pero me cuentan, me hacen una reñita. ¿Cómo protejo una patente? A diferencia de los derechos de autor, las patentes se protegen por medio del registro. Es decir, necesito que una persona me otorgue ese derecho, no con la creación. Por lo tanto, debo solicitar la patente y debo hacer un trámite de patente, que en Colombia ese trámite dura aproximadamente entre 3 y 4 años. ¿Por qué es un proceso tan demorado? Pues porque evaluar si la patente existe o no, la invención existe o no, en todo el mundo, pues lleva tiempo. Porque se deja un tiempo publicada en una gaceta para que personas que consideren que esa invención existe, se manifieste. Y porque además el examen que hace el examinador es profundo, porque es muy técnico, entonces necesita unas condiciones particulares.
¿Quiénes hacen esos estudios? ¿Dónde registran las patentes? ¿Quién me concede la patente? La Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces miren que en derechos de autor hablábamos de una autoridad que es totalmente distinta a la autoridad de la propiedad industrial, que es la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Cuáles son las tasas de registro? Como tal, acá solo voy a mencionar las tasas que le tienes que pagar a la superintendencia para que él evalúe tu proceso. Puede valer aproximadamente 2 millones de pesos la solicitud de la patente, la solicitud del examen, de la publicación y demás, pero tú requieres pagar anualidad, es decir, año a año le pagas a la superintendencia desde que la radicas hasta que se decide. Perdón, desde que la radicas pagas año tras año. Si la patente te la conceden, tienes que seguir pagando año tras año hasta que cumplas 20 años, que es el periodo de protección que genera la patente. Y en este caso, yo personalmente sí recomiendo que el proceso de patente se haga con una persona experta, porque vas a invertir un buen tiempo, un buen dinero, pero la probabilidad de que te equivoques haciéndolo solo es súper alta. Y las cifras lo dicen, o sea, la superintendencia niega. La mayoría de patentes que niega son patentes que realmente carecen de un acompañamiento profesional, porque no se logra redactar de manera adecuada la solicitud de patente. Entonces tengan presente que acá no estamos contando con el valor que le tienes que pagar a una firma experta en temas de patentes. Antes de pasar al siguiente tema, quisiera cerrar con el mensaje que les decía ahorita. Las patentes no siempre van a ser la forma de proteger las recetas, no siempre van a ser la forma de proteger los platos, no siempre van a ser la forma de proteger los activos principales de nuestra organización. Por lo tanto, hay otras salidas, ya vimos los derechos de autor, pero existe una figura que yo adoro, pero que sé que es compleja de mantener, y es el secreto empresarial o el secreto industrial. Cómo está protegida la Coca-Cola y cómo se ha mantenido por muchos años siendo un éxito rotundo en el mercado por medio del secreto empresarial. Y es una receta, en el fondo es una receta de una bebida totalmente exitosa en todos los lugares del mundo. Es la gaseosa preferida de todos los países menos del Perú. Pero en todos los países ocupa el primer lugar. ¿Y cómo han protegido ellos por medio de secretos? Tomando medidas que les permitan mantener como tal en secreto esa receta. ¿Alguien les otorgó el derecho? ¿Alguien les dijo te concedo este secreto? No, porque no hay una autoridad que lo haga. ¿Por qué? Porque no lo puedes divulgar. ¿Qué requisitos tienes para que tengas una patente? Un activo protegido en secreto, por secreto. Que la información se haya mantenido secreta como tal, que la información tenga valor comercial solo por el hecho de haberse mantenido en secreto y que se hayan tomado todas las medidas, que se hayan tomado medidas razonables para mantener en secreto esa información. Ustedes me dirán, pero medidas ¿como qué? Lo vamos a ver a continuación y créanme que es viable, es realmente fácil. Coca-Cola no es la única. KFC tiene protegido por secreto empresarial el producto o la mezcla para, ¿cómo se llama? Para la cubierta, pues, y el apanado de su pollo. Nosotros estamos acompañando en algunos restaurantes de la ciudad la creación de protocolos para proteger por secreto sus principales recetas y lo hemos logrado. Lo importante es saber tomar esas medidas y tener la capacidad de tomar las medidas para avanzar en el proceso. ¿Cuáles pueden ser algunas medidas? Cláusulas contractuales. ¿Cómo tenemos contratados nosotros a los chefs, a los auxiliares de cocina? Tenemos de pronto cláusulas donde diga, mire, la información a la que usted acceda en el desarrollo de su ejercicio laboral es de propiedad exclusiva del empleador y por lo tanto no puede ser usada, transferida, comercializada por usted durante el proceso del contrato ni posterior a ella. Dice en algún lugar que la información es confidencial. Dice en algún lugar que la propiedad intelectual de esas recetas es de la empresa. Dice en algún lugar que tiene exclusividad. Revísenlo.
porque realmente esto es lo que nos salva en casos de un plagio, de una copia. Hemos conocido casos de restaurantes donde se les han llevado su chef principal la receta, les monta la competencia y no hay nada por hacer porque no había una cláusula donde decía que la información era confidencial. Porque no había una cláusula que decía que él no podía montar un negocio de competencia directa por 5 años después. Entonces se han quedado sin herramientas para poder lograr un proceso a su favor. Fraccionemos los procesos de elaboración del producto. Una receta tiene muchos pasos, desde dónde compro los insumos, desde qué tipo de carne compro, desde qué salsa elaboro, desde cómo horneo el producto, bajo qué temperatura, en qué tipo de olla, en qué tipo de implemento. No permitan, a veces no es fácil, pues porque tampoco hay restaurantes más pequeños que no tienen un grupo de personas tan amplio en la cocina, pero tratemos de limitar esas acciones. No que todo el mundo haga todo, sino que realmente haya forma de fraccionarlo como lo hace Coca-Cola. Coca-Cola no todo el mundo conoce la receta completa. Una parte conoce una partecita, incluso otra empresa conoce otra. Entonces hay formas de evitarlo fraccionando ese proceso de elaboración. Encriptando archivos. Es que tengo todas las recetas en el computador, pero se me metieron en el negocio y se me robaron el computador. Se me robaron todo. Se me robaron todo. Venga, es que voy a mandarle a mi empleado un archivo encriptado que requiere ingresar una contraseña para poder acceder a él, donde está la nueva receta. Restricción de acceso al personal. El cajero, el mesero, el mensajero no tienen por qué estar en la cocina. No tienen por qué estar mirando cómo se hace todo el proceso. Las grandes empresas vemos que hay en determinados pisos bloqueos para que no todo el mundo entre. No es solo por seguridad de los empleados y de los directivos, es por seguridad también de la información que manejan. Entonces es una estrategia que se puede implementar. No divulgar en blogs o en medios la totalidad de la receta. Si sabemos que el toque secreto de la receta está en la salsa, pues digamos que usamos la salsa de la casa, pero no empecemos a explicarlo, ¿sí? Porque perdemos nuestra esencia. Y todo esto que nosotros hacemos, levantémoslo en protocolos de manejo de la información, que todo quede escrito y que todo quede claro para las personas que manipulan esta información. Entonces yo los invito que lo hagan. Los invito a que revisen la forma como protegen sus recetas, si es posible. La ley nos trae estrategias, la ley nos permite, nos da salvavidas para que nosotros los usemos. Pero si esos salvavidas los usamos cuando ya estamos ahogados, de nada nos va a servir. Tenemos que sacarlos desde el momento en que arrancamos. Por si llega a haber algún problema, lo tengamos a la mano. Listo. Pasemos a los diseños industriales. Los diseños industriales habíamos visto que es la forma como se protege la apariencia física de un producto. Básicamente, lo vamos a ver en ejemplos, esta parte la vamos a pasar rápida. Muchas de las marcas de carros protegen sus diseños de carros o motos por medio de esta figura. Y muchas marcas de utensilios de cocina lo hacen. No significa que nadie pueda sacar en este caso una medidora, una cuchara medidora. Lo puede hacer, pero no con este diseño particular. No significa que nadie pueda sacar una cafetera para microondas. Lo puede hacer, pero no con este diseño particular. Y no significa que nadie pueda sacar una coquita para compartirlos, para separar los alimentos. Lo puede hacer, pero no de esa manera particular. Acá vemos que Plásticos de Galicia ya está en dominio público, ya pasó a dominio público su cafetera. ¿Qué pasa acá? Ya cualquier persona la puede sacar. ¿Cómo hace uno para mantener vivo su producto? Pues haciéndole pequeños cambios y volviendo a proteger esos nuevos diseños que saca. ¿Cómo protege un diseño industrial? Al igual que las patentes requieren registro, ese registro también es territorial y su duración equivale a 10 años. ¿Qué pasa si yo no protejo por patente un invento o no protejo por diseño un diseño? No significa que no lo pueda comercializar, lo puedes hacer,
Pero es importante que tengas claro que no vas a tener la exclusividad, es decir, si lo sacas y te lo copian, no tienes nada que hacer, porque no tienes reservada para ti la exclusividad comercial y de fabricación del producto. ¿Cuánto dura este proceso? Dura aproximadamente 1 año. ¿Ante quién se realiza? Ante la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Y cuántas son las tasas de registros? Solamente lo que le pagas a la superintendencia son 670.000 pesos aproximadamente y aplican descuentos para micro, pequeños y medianos empresas o para personas comerciantes formalizados. En este caso también es recomendable que hagan el trámite por medio de un abogado, por lo tanto pues serán valores adicionales los que se cobren, pero hay firmas que lo vienen haciendo, la Cámara de Comercio los acompaña, vuelvo y lo recalco, tratamos de compensar un poquito ese valor, de tal forma que haya una parte que asuman ustedes y una parte que asume la Cámara como tal, por lo tanto son valores que al final terminan siendo un poquito más flexibles para ustedes. En el momento en que lo identifiquen y en el momento en que lo vean viable, con toda tranquilidad se pueden contactar con nosotros. Vamos a pasar a la última parte. Yo espero por ahí en 10 o 15 minuticos de estar terminando para que abramos paso a las preguntas. Los signos distintivos. Y esto es un tema que dejé para el final porque quiero que sea, pues porque incluso es transversal a todos los empresarios que hoy nos acompañan, comerciantes o no empresarios o no comerciantes. Porque dentro de los signos distintivos encontramos un montón de activos que existen en nuestros negocios. Los signos distintivos se componen por cuatro activos: el nombre comercial, el lema comercial, la enseña comercial y la marca. Voy a decir en qué consiste cada uno solo para que tengamos una idea, pero el mensaje me voy a profundizar en marca, porque es el tema que hoy tiene mayor importancia, porque es el activo que más fuerza genera financieramente y comercialmente en un negocio, y porque yo sé que muchos de ustedes tienen inquietudes al respecto. ¿Qué es el nombre comercial? El nombre comercial es la forma como se reconoce o como se identifica a un empresario. Es la forma vulgar como uno termina reconociendo a la tienda de la esquina o a la peluquería donde voy o al mercado en el que compro mis productos. Es la forma como generalmente en el día a día es conocido ese empresario como tal. La marca, por el contrario, no es la forma como se identifica al empresario, es la forma como identificas los productos o servicios que produce un empresario en un mercado respecto de los otros. Es la forma como identificas tus productos de tal forma que yo como consumidor esté en la capacidad de ir al mercado, identificarlos e inmediatamente poder decir: yo compro este producto que es el que yo tengo fidelizado, o elijo este restaurante que es el que a mí me gusta y en el que yo quiero llevar a mi familia. Y finalmente, la enseña comercial es el nombre que identifica a un establecimiento de comercio en su parte externa. Es la forma como tú visualizas en un establecimiento de comercio la parte externa como tal. Puede coincidir con la marca perfectamente, puede coincidir con el nombre comercial perfectamente, los tres pueden ser lo mismo o no, pueden ser distintos. Y finalmente, el lema comercial es una frase o leyenda que acompaña o que complementa la marca. Lo vamos a ver en un ejemplo. El nombre comercial, uno dice voy para Euro, uno no dice voy para Euro Supermercado, uno dice voy para Euro. La marca como tal es Euro Supermercado. Los productos marca Euro salen con esta marca. El lema comercial que siempre acompaña a la marca es ahorro efectivo, deja un mensaje que el empresario quiere dar sobre su negocio. Finalmente, la enseña comercial es la forma como identificamos desde afuera el local. ¿Reproduce la marca? Sí, perfectamente. Entonces miren que eso puede pasar mucho. No siempre la representa. ¿Por qué? Pensemos en un supermercado, el Grupo Éxito. El Grupo Éxito tiene un montón de marcas y solo una coincide con la enseña comercial, porque un negocio puede tener tantos productos como quiera y tantas marcas como productos tenga. Entonces, teniendo estos conceptos claros, profundicemos un poquito el concepto de marca.
La marca es esto que nosotros vemos en todas partes y que todos queremos tener. Es el signo que permite identificar un producto o servicio en el mercado. ¿Qué tipos de marcas hay? Miles. Encontramos marcas figurativas, donde solamente protege un dibujo. Encontramos marcas de sonidos y olores, donde registro pues como el jingle como tal. Sabemos que el jingle de Frisbee nadie lo hace como Frisbee lo hace. Segunda vez que me toca cantar acá. Esas cancioncitas se pueden proteger como una obra musical o como marca. Letras y números. Mi marca puede tener perfectamente un número y no pasa nada. Mi marca puede ser un color, pero no un color abierto, como que yo registro como marca del éxito el amarillo, no. Tendrá que ser unas características específicas. Por ejemplo, Milo protegió el color verde enmarcado en la figura del tarrito del Milo. Entonces, otro producto de chocolate, pues de bebida chocolatada, va a poder sacar en un tarrito similar, con un color similar, un producto de chocolate. También lo ha hecho Manzana Postobón en la forma de la botella, o Chocorramo en la forma del empaque. Puede variar, pero se permite la protección del color del producto. La forma del producto también se puede proteger no solo como marca, como diseño industrial, sino como marca. ¿Y cuál es como la diferencia? Cuando tú, digamos, yo puedo tener un vaso súper característico, no es el caso, pero digamos, pero no necesariamente si la gente ve este vaso inmediatamente identifica la marca. Dicen, ve qué lindo este vaso, pero hasta ahí llega. Mientras que si yo acá tuviera una botella de Hatsu, inmediatamente lo veo y no digo, ve qué vaso tan lindo. No, digo, ve, Camila está tomando Hatsu, así no tenga el papel. Entonces es diferente la finalidad que hay, la conexión que hay entre esto y la persona pues y el producto mismo, o la conexión que hay entre una figura bonita y estética de un producto. Hatsu, como les digo, protegió la forma de su botella como marca. O pueden ser simples palabras, que incluso pueden ser nombres. Pasa mucho que los artistas, autores, futbolistas, diseñadores, chefs, protegen como marca su nombre. Y eso está bien. Es perfectamente viable. ¿Por qué? Porque cuando ya empiezan a tener un reconocimiento muy fuerte, las personas pues, se aprovechan que tienen nombres similares y demás para generar nuevos clientes. Entonces miren que marca es un montón de cosas. Generalmente siempre pensamos en marca como algo así. No, marca es un universo. Y algo que identifique tu producto, tu servicio y que inmediatamente la gente sienta que ese es tu producto y que te referencia a ti como proveedor del producto puede ser una marca. La marca tiene unas características que las voy a pasar acá rápidamente con unos ejemplos cada una. Por ejemplo, la marca tiene una característica y es el carácter atributivo, es decir, la marca nace con el registro. Por más años que lleves usando tu marca, por más tiempo que lleves en la Cámara de Comercio registrado, la Cámara de Comercio, y esto que no salga de acá nunca más, de acá de nuestra mente, la Cámara de Comercio no otorga marcas. La Cámara de Comercio le da un nombre a una empresa, le da vida a una empresa, pero no necesariamente porque yo me llame Camila Zapata y en la registraduría mi papá me quiso poner Camila Zapata, yo me hago dueña exclusiva de esa marca. Y no por eso yo ya cuando sea más grande o cuando tenga, pues o en este momento puedo sacar una firma que se llame Camila Zapata Abogado y puedo impedir que alguien más use la palabra Zapata Abogado. No. Necesito una marca registrada para tener esa exclusividad que me caracteriza. La superintendencia, la Cámara de Comercio te da un nombre que no siempre es la marca que usas. Por ejemplo, la razón social de Fájate es Vivelsas. La razón social de Zara, Inditex. Muchos de ustedes, el nombre como aparecen en la cámara es el nombre de ustedes, muy diferente al nombre que usan en redes sociales.
Entonces miren que no es lo mismo, no porque estén registrados en la Cámara tienen derecho exclusivo para usar ese nombre. Requieren la protección de un tercero, que en este caso es la Superintendencia de Industria y Comercio. Traigo un caso real, un caso que vivimos tristemente en la Cámara. Una marca de Urrao que se llama El Nido. Esta es una marca de una persona, de una familia que construyó en Urrao es como una especie de café o de pastelería muy exitosa. En Urrao tomó fuerza, atrajo clientes, se posicionó. Y como muchas marcas dijeron, no, cuando estemos más posicionados y veamos que esto sí va a funcionar, registramos la marca. ¿Qué pasa? Fueron a registrar la marca. Y por la preexistencia de estas dos marcas, su marca fue negada. ¿Qué tuvo que hacer ella? Volver a empezar desde cero. Fue tan triste o tan fuerte el impacto que tuvo ella, que ella decidió dejar un mensaje para que en las charlas y actividades que hiciéramos lo replicáramos. Porque ella decía, yo no quiero que esto que me pasó a mí le pase a nadie más, porque yo ya posicioné mi marca, yo ya la llevé a un punto muy chévere, ya me enamoré de ella, enamoré al público de ella y hoy me toca cambiarla, con el corazón en la mano y con lágrimas en los ojos. Y les deja este mensaje. Me siento triste porque ya llevábamos tiempito trabajando con la marca y como es un proyecto familiar, tiene mucho significado para nosotros, ya que el nombre salió de la unión de las iniciales de los integrantes de la familia, Natalia, Inés, Daniel y Obed. Nos va a tocar empezar desde cero. Entonces no queremos que esto le siga pasando a los empresarios. Desde la Cámara no queremos ver empresas que se están cerrando como todos los días nos llega por no registrar a tiempo una marca. No queremos que le pase lo que le pasó a una empresa que por confidencialidad no lo voy a decir, pero el sector gastronómico, que seguramente todos conocemos, que tuvo que cambiar su nombre porque una persona de mala fe registró su marca y no tuvo ninguna forma de salvar su situación. Tuvo que pensar en otra marca, tuvo que cambiar sus locales, tuvo que cambiar sus productos, tuvo que cambiar el empaque y muchos de los clientes al ver que es otra marca sienten que esa marca cambió, sienten que el producto ya no es el mismo y lastimosamente el neuromarketing pesa y mucho. Nos cambian la forma como vemos el producto físicamente y decimos, uy no, ya no es lo mismo, cambiaron, ya no me gusta y no vuelves a comprar. Entonces, que la vida no nos castigue, que no nos castigue el comercio por no haber hecho una diligencia previa. Otra característica de la marca es el carácter territorial. La marca surte efecto en el país en el cual se solicita, es decir, la marca si tú quieres entrar en 5 países, tienes que registrar la marca en 5 países. Le pasó a Aguardiente Antioqueño. Está en más de 27 países, pero en Venezuela no ha podido entrar. ¿Por qué? Porque no registró su marca ya y porque a alguien se le adelantó. Cuando él fue a registrarla, ya había una marca registrada ya. ¿Es obligatorio tener mi marca registrada para exportar? No. ¿Es obligatorio registrar la marca? No. Pero si tú vas a exportar y te encuentras en otro país una marca ya registrada, no vas a poder vender allá porque vas a estar infringiendo los derechos de esa marca. ¿Sí? Pero si eres de buenas y empiezas a comercializar y coincidencialmente no hay quien una marca ya registrada, pues puedes entrar el producto y después registrarla. Pero es un riesgo alto que se corre, como le pasó a esta gran licorera, pues. Otra característica, la temporalidad. La marca no es infinita. La marca se vence, pero se puede renovar. ¿Cada cuánto se debe renovar? Cada 10 años. Es decir, no es como la patente que tienes que pagar anualidad. Eso hace que el proceso sea mucho más viable, más fácil de llevar. Entonces tú registras la marca y a los 10 años renuevas. Y la última característica de la marca es la especialidad. La marca se protege para unos productos o servicios específicos. No es que yo hoy registro mi marca, puse un restaurante con esa marca, me fue mal y ya pasado mañana, entonces abro una licorera con la misma marca y quiero diversificar y monto y saco
un licor con esa misma marca. No. La marca te la dan para unos productos y esos productos se engloban en unas clases. Generalmente la clase 43 es la clase de los restaurantes. Generalmente no, la clase 43 es la clase de los restaurantes, hoteles y demás. Traigo una marca nuestra, El Correo Carne y Vino. Pues no nuestra, mía. Es una marca conocida por nosotros. Existe una marca que se llama El Correo para productos de papelería. Entonces, ¿hay afectación? No. ¿Es posible que yo me confunda como consumidor y me digan te recomiendo El Correo y yo termine yendo a la papelería? No. Coexisten coronas, cerámica, coronas chocolate, corona cerveza, y uno se confunde. No. Y eso es lo que busca la superintendencia, que tu marca no genere confusión en el consumidor. Si no genera confusión, puede coexistir en clases diferentes. ¿Qué no puede protegerse como marca? Aquellas que carezcan de distintividad, es decir, que yo no pueda identificar una marca de otra porque me sea difícil. No es que sea idéntica, pueden negarte la marca por una muy parecida. ¿Por qué? Porque no generas distintividad. O que reproduzca exclusivamente la forma usual del producto. Tú tienes un negocio de perros calientes y tu marca es figurativa y es un perrito caliente. No la van a conceder. O se componga exclusivamente de aspectos que permitan describir la calidad, cantidad y otras características. Es importante que veamos la palabra exclusivamente, porque en el ejemplo anterior no significa que porque yo tenga una marca de perros no pueda poner un perrito caliente. Sí, pero ponle otra palabra, ponle una palabra, ponle algo más que lo acompañe. En este nuevo caso, no que sean exclusivamente aspectos que describan la calidad. Por ejemplo, los perros más baratos del mercado. No, estás describiendo una característica de tu producto. O restaurante de pescados y mariscos. Estás describiendo lo que haces. Es una marca descriptiva que no va a poder lograr tener registro. Reproduzcan nombres genéricos o técnicos del producto. Yo comercializo maní y mi marca de maní se llama maní. No la vamos a tener registro, no vamos a lograr ese registro. No significa que la marca no pueda tener la palabra maní, pero lo da la misma acompañada de otros elementos que le otorguen distintividad. Sean a colores aislados totalmente, es decir, registro lo del ejemplo ahorita, el color amarillo del éxito. No, lo vamos a enfocar en una forma. Contengan banderas, signos o símbolos patrios o características de determinadas regiones. No nos van a dejar registrar una marca con la bandera de Colombia. O sean contrarias a la ley o a la moral o al orden público, que tengan imágenes obscenas o palabras obscenas o cosas de este tipo. En estos casos la super no nos va a conceder la marca. ¿Cuál es la causal más reiterativa? Que carezca de distintividad. Porque generalmente las personas se confían y dicen no hay una marca igual, la registran, pero había una muy parecida que los afecta. ¿Cómo protejo mi marca? Lo decíamos ahorita, sí requieres registro. La superintendencia es la que te concede el registro. El proceso de registro se está demorando en este momento aproximadamente 6, 7, 8 meses. Desde que la solicitas puedes estar seguro que a nadie más después de ti se la van a conceder y de cierta forma si la tienes radicada ya puedes empezar a bloquear un poquito el mercado cuando veas en redes sociales a alguien que tenga una marca parecida a la tuya. ¿Dónde registras la marca? Ya les decía, en la Superintendencia de Industria y Comercio. Y las tasas de registro son de 954.500 pesos para personas o empresas que estén registradas en Cámara. Perdón, que no estén registradas en Cámara, pero si estás registrado en Cámara, te dan un descuento y pagas 687.500. Realmente son 687.500 pesos que a veces es difícil conseguir en un momento como este, quizás lo sea para muchos, pero que cuando pagas ese valor quedas tranquilo de que si te la conceden por 10 años no vuelves a pagar nada. ¿Qué pasa si arriesgamos y alguien nos registra la marca y nos toca salir del mercado como le tocó a la repostería que ha tenido que cambiar 3 veces de marca? Y la última vez que hablé con ellos me dijo, si esta marca no pega, cierro la empresa y la empresa tiene más de 34 años en el mercado. Eso vale más que haber sacado 687.500 a tiempo y registrado su marca. Entonces no permitamos que eso nos pase.
La invitación es: la Cámara de Comercio le apunta a la marca, a la propiedad intelectual, a los activos intangibles, y es ahora más que nunca que tenemos que empezar a diferenciarnos en el mercado, posicionar nuestra marca en otros canales, abrirnos a nuevos mercados, hacer masiva nuestra marca para que podamos salir de esta contingencia. Por último, traigo un breve testimonio. Me encantan los testimonios porque son personas que les hablan a ustedes al oído de experiencias que han tenido. De Nicolás Arbeláez Ramírez, director ejecutivo de una empresa que les voy a contar ahorita, y les deja este mensaje, lo creo solo para ustedes. Cuando creas empresa, pones todo tu empeño en ese bebé que acaba de nacer y deseas que crezca con toda la seguridad posible para que te acompañe por muchos años a tu lado. Le invertiste horas, conocimiento, mucha energía y recurso económico. Quieres protegerlo a toda costa. Has depositado cada parte de tu esencia en este proyecto. Hasta acá, ¿sienten que esas palabras son básicamente lo que ustedes tienen en su corazón? Estoy segura que sí. Porque todos crean empresa con la misma idea, con la misma esperanza. En el sector turístico, que es en el que él participa, es muy importante generar confianza y que las personas te vean como un aliado en esa experiencia que van a vivir a través de tu empresa. Por ello, ese sello empresarial es tan importante y la mejor forma de protegerlo es con el registro de la marca. Entre más pronto lo hagas, genial, porque las mejores ideas siempre querrán ser copiadas, pero solo tu empresa lo hará con ese toque único que la identifica. Es un mensaje que me pareció hermoso y lo invité a él a que nos hiciera este testimonio porque él luchó su marca. Y él es el socio de Atravex Accessible Travel Experience. Esta marca es una marca del sector turismo. Cuando le intentó el registro de la marca, se atrevió a hacerle cambios porque había marcas que de pronto se parecían y aún así la superintendencia se la negó. Y le tocó repensarse otra vez la marca y nos tocó volvernos a reunir, volvernos a sentar y volvernos a pensar, y ha creado esta nueva marca y hoy la tiene en trámite de registro. Miren que él logró, a pesar de una experiencia negativa que tuvo, repensar su marca y no perder su línea para que no fuera un impacto tan fuerte el que la gente sintiera al momento de ver su nuevo registro. Entonces, con esto ya quería cerrar. Les agradezco nuevamente haber participado en este espacio. Espero que haya sido útil, espero que les haya gustado, espero poderlos ver en los espacios cámara. La cámara tiene consultorios virtuales donde en temas de propiedad intelectual donde queremos que ustedes participen. Por último, esta frase para que todos nos enfoquemos en este momento: no es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Y desde cámara los queremos acompañar en esos cambios que quieran hacer, porque estamos seguros que juntos nos recuperamos. Muchísimas gracias. Camila, definitivamente muchísimas gracias por tu participación y por compartirnos todo ese conocimiento que estoy segura que valoramos muchísimo, tanto las empresas de la industria del turismo como las empresas de las industrias culturales y creativas, que aquí veo en el chat que están participando de manera importante. Entonces, después de escucharte y la verdad de aprender tanto, personalmente le saqué mucho provecho y tomé muchas notas para poder también apoyar en un momento determinado a los empresarios. Quiero pasar a hacer algunas de las preguntas. Obviamente ustedes entenderán que no alcanzamos a leer todas las preguntas, pero vamos a buscar como las más importantes. Incluso algunas de esas preguntas que nosotros seleccionamos ya fueron tratadas durante el espacio, pero las dejamos aquí porque queremos reforzarlas, simplemente por eso, por la importancia que tienen. Entonces, Camila, tú nos ayudarás a responder esas de una manera muchísimo más rápida. Bueno, entonces me voy con la primera pregunta, es: ¿Saico y Asimpro les están cumpliendo a los compositores con los derechos de autor? El micrófono, Cami. El micrófono. Gracias. Hola.
Ahí sí. Sí. Bueno. Este es un tema un poquito vertiginoso. ¿En qué sentido? Pues porque yo sé que ha generado muchísimos temas, muchísimo ruido, muchísimas noticias no tan chéveres y hemos perdido la confianza lastimosamente en estas instituciones. Pero, de cierta forma, cuando tú, digamos, tienes un restaurante y pagas Aico y Asimpro, no hay un control de qué canciones tú escuchas. Por lo tanto, es muy difícil identificar para ellos cuántas personas reproducen sus canciones y por ende cuánto debo pagar. Eso se maneja más por un tema de tendencias musicales y por unos promedios y unas fórmulas que no digo yo que estén mal formuladas, sino que de pronto no son exactamente idénticas a lo que en la realidad sucede, pero es porque es complejo identificar cuántas personas en el mundo reproducen tus canciones o reproducen tus composiciones. Entonces le pasa tanto a los intérpretes sobre sus interpretaciones como al compositor mismo. Beatriz, tienes el micrófono apagado. ¿Repites, por favor, la pregunta? Muchas gracias. Como ustedes pueden ver, nos encontramos varias personas aquí tras bambalinas apoyando también como la presentación de Camila. Están Ana María, que la pueden ver en pantalla, Ana María Marín, Luz Marina Borrero y Rosita González. Continuando entonces con las preguntas, nos vamos con la siguiente. Si tengo un bar y como música utilizo artistas que no encuentran en el portafolio de Saico y Asimpro, ¿debo de pagar este impuesto? O sea, tienes un bar y Sí. reproduces allí música que no está dentro del listado de Saico Asimpro. Perfecto, sí señora. En ese caso se supone que lo que se debe hacer es entrar a negociar directamente con el propietario de los derechos patrimoniales de esas obras, ¿cierto? Porque si no las está gestionando Saico Asimpro es porque evidentemente hay otra persona que está detrás negociando. O sea, Saico Asimpro se convierte como en esos gestores para lograr digamos, una unificación de la música que tú escuchas, que tú reproduces. Entonces, te tendrías que dirigir directamente al propietario de esos derechos patrimoniales para pagarle, igual reconocerle los derechos a los que hay lugar. Qué pena con ustedes, me perdí un poquito en esta presentación. Ustedes están viendo acá mi pantalla. Sí, la estamos viendo. Les voy a dejar entonces por el momento esto para no enredarme y desconcentrarme, que es lo que Beatriz ahorita va a mencionar. Perfecto, no hay ningún problema. Igual es información muy valiosa. Ahí te estamos viendo también en pantalla tu imagen. Si una empresa contrata a un desarrollador de software y le suministra información específica que puede beneficiar a todo un sector, el desarrollador puede comercializar dicho desarrollo por ser el dueño de los códigos de fuente. Bueno, ahí es súper importante esa pregunta porque es importante en qué sentido. El desarrollador en un principio es dueño de los derechos, ¿cierto? Entonces uno podría decir, claro, lo puede hacer. Pero como a ti te está contratando una empresa o a ese desarrollador lo está contratando una empresa y le está pagando para que desarrolle un software, un código, ese código es de él y tú no vas a poder venderle esa solución a nadie más. ¿Qué vas a poder hacer? Basado en tu conocimiento, crear un nuevo código para resolverle la situación o el problema a otras áreas. Eso es cuando la solución sale de un empresario, es decir, el empresario te contrata para que le resuelvas una necesidad. Muy distinto es cuando tú, por ejemplo, desarrollas un software porque identificas que hay una necesidad particular en un sector y lo empiezas a promocionar y a comercializar, por ejemplo, un software contable, y tú le dices a la empresa A, mira, yo quiero venderte este software o licenciarte este software, porque en ese caso tú le vas es a permitir el uso del software, porque el software no lo creaste porque él te lo pagó. Tú lo hiciste con por tu propia iniciativa y con tu propio valor y ya le estás dejando que lo uses, como las licencias de Microsoft. Muchos usamos las licencias de Microsoft porque Microsoft no nos las ha cedido. Microsoft no nos ha dado los derechos patrimoniales a nosotros. Microsoft nos ha permitido usar.
Entonces es distinto de dónde surge la necesidad y el requerimiento. O sea, para concluir, lo vuelvo a decir. Si te contratan para que resuelvas una necesidad puntual, este código es del dueño de la solución. Y si así lo pactan por escrito o si tienen un contrato por escrito. Pero si tú ofreces la solución desde antes de que alguien te pague por ella, la puedes ofrecer a muchos dejándoles claro que es una licencia de uso que varios pueden compartir. Perfecto, muchas gracias. ¿En qué momento una citación de un libro puede convertirse en una infracción a los derechos de autor? ¿Qué porcentaje? No hay un porcentaje. Y eso es el hilo delgadito que yo les digo que ocurre en las obras, que ocurre en los libros, que ocurre en los software. Ese hilo delgadito no se ha logrado determinar, la ley no lo indica. Algunos autores pues se atreven a mencionarlo, personalmente no me atrevo a dar una cifra porque no quiero ser irresponsable. Yo que recomiendo, obviamente mejor dicho, yo puedo traer una citación que sea un porcentaje no mayor al 20%, al 15%, no mayor al 10%. Todo dependerá de la trascendencia que tenga esa cita en el archivo. Y yo creo que es fundamental demostrar siempre la buena fe. Darle los créditos a ese autor. Si tienes dudas, menciónalo permanentemente. Repiten permanentemente que es una hipótesis o una frase o algo de otra persona, dale todos los créditos para que no haya una mala fe por tu parte, que es la que finalmente aumenta las sanciones en los derechos, en la infracción de derechos de autor. Pero porcentaje no hay. Muchas gracias. ¿Cómo puedo cambiar la cultura de copia al departamento creativo y diseño de la empresa? Bueno, pues yo creo que esto es un tema fundamental y desde la Cámara hemos trabajado permanentemente porque nosotros queremos sensibilizar a los equipos de trabajo de todas las empresas y a los equipos de trabajo de los diferentes negocios de nuestra Cámara para que realmente generen esa conciencia. Nosotros dictamos charlas a los empresarios, a veces los redireccionamos y decimos, yo quiero que esta charla solamente la escuchen los gerentes, socios, administradores, como de pronto fue esta, pero permanentemente estamos sacando charlas que pueden ir directamente a sus empresas. Incluso nosotros ofrecemos unos servicios de formación a la medida, donde lo que queremos es eso, llegar un poquito más a las necesidades profundas y poderles solucionar sus dudas o generarles las conciencias o la cultura que quieren generar a un grupo cerrado. En ese caso, nosotros igual les vamos a compartir después de esta reunión, pues primero la charla va a quedar grabada, entonces ellos podrán, pues los pueden referir para que asistan y les vamos a entregar unas cartillas que ha creado la Cámara sobre la cultura de la propiedad intelectual y sobre la importancia de la propiedad intelectual. Entonces yo les agradezco que la compartan con ellos, que se las muestren y que les compartan un poquito los mensajes que recibimos, y si se requiere un acompañamiento específico para generar una cultura específica, lo hablamos, pero la mejor forma es contar, hablar, sensibilizar, sacar cápsulas, mostrar los casos que están sucediendo. Con casos reales las personas logran de cierta forma generar una cultura relacionada con el tema. Y yo creo que si en el contrato de trabajo tú les tienes unas cláusulas buenas de propiedad intelectual, que ese es el argumento para sentarse para con ellos a hablar y a contarles el impacto que esto genera. Nos vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los requisitos y el proceso para solicitar derechos de autor y ante quién se registran los derechos de autor para el caso de desarrollo de software? Los requisitos son básicamente que sea un desarrollo original. La Dirección Nacional de Derechos de Autor es la que se encarga de otorgar ese registro. Lo voy a retomar un poquito. Cuando tú desarrollas un software de manera inmediata, te conviertes en dueño de él, es decir, no necesitas registro como pasa con una marca para hacerte dueño. Se recomienda hacer por temas probatorios, por aspectos probatorios, para que el día que alguien lo use tú puedas demostrar que era tuyo. El trámite se hace virtual.
El trámite dura 15 días. Los requisitos que ellos te piden es diligenciar un formulario, pues digamos más que los requisitos del paso a paso es diligenciar un formulario que ellos te entregan. Si ese desarrollo fue creado por una persona diferente a ti, o si eres una empresa y lo desarrolló un empleado tuyo, te exigen que haya un contrato de cesión de derechos particulares sobre esa obra. Entonces muchas veces puedes anexar el contrato de trabajo, si el contrato de trabajo tiene la cláusula, o si lo desarrollaste directamente tú, pues simplemente lo registras, no necesitas pues ese contrato como tal. Diligencias la información, no tiene ningún costo y en 15 días aproximadamente la Dirección Nacional de Derechos de Autor lo que hace es dar fe de que esa obra quedó radicada y que esa obra es tuya. Es un trámite muy sencillo y si quisieran conocer un poco más, pues programamos un espacio juntos para que lo miremos. Muchas gracias, Camila. Siguiente pregunta. ¿Puedo proteger un software que me permita ser usado en el sector turístico y aporte al desarrollo del turismo sostenible? Sí, claro, o sea, tú puedes hacer un software en los temas que tú quieras, para solucionar dificultades que tú tengas. Lo importante es tener presente que por el hecho de que tú desarrolles ese software y por el hecho de que tú lo tengas protegido como autor, no vas a bloquear el mercado para que nadie más pudiera sacar un software en esos temas. Pero los software son un universo. Hay de todos los tipos, financieros, comerciales, georreferenciadores, gastronómicos, para contar calorías, para identificar actores sociales, para todo. Entonces, el universo es abierto, las temáticas son abiertas, lo importante es que cuando lo protejas seas consciente que no estás bloqueando a que nadie más saque un software en un sector específico. Muchas gracias, Camila. Nos vamos con la siguiente pregunta. Vamos muy bien. La traducción de una obra se enmarca dentro de los derechos conexos, pues existe traductor que traduce a un autor que ya existe, o dentro de los derechos de autor, pues se reescribe un nuevo lenguaje. Se entiende que es una obra derivada de esa obra inicial. El autor de una obra será el autor original, pero el autor de la traducción será otro. No significa que te hagas dueño de la obra, significa que te haces dueño de la obra traducida. Y ese conocimiento y esa creatividad, porque no es solamente traducir como lo hace Google, sino darle un sentido y enganchar de la misma forma al lector, esa traducción tiene una creación como tal y tú te haces dueño de esa obra derivada. Pero esa obra derivada, tú requieres autorización del titular de la obra original para traducirla. Pero sí te haces dueño de la traducción y es un derecho de autor sobre una obra derivada. Okay. Camila, cuéntanos por favor, ¿cuándo queda liberada la patente para el público en general? Desde que tú la radicas, se cuentan 20 años. Pasan los 3 o 4 años de protección, de trámite como tal, te la conceden y la puedes usar hasta que se cumplan los 20 años cumplidos, contados desde la fecha de radicación. Que ahí es importante que lo diferenciemos. Ahí los términos cuentan distinto en marca y en patente. En patente la marca, en patente la protección nace, el tiempo se cuenta desde la radicación. Por lo tanto, puedes explotar económicamente con exclusividad desde la radicación. En la marca, los 10 años se cuentan desde la concesión. Pero entonces en la patente, para responder particularmente, queda bajo dominio público a los 20 años después de solicitada la patente. Gracias. Camila, por aquí nos pregunta también una de nuestras empresarias que por cierto es muy activa. ¿Qué implicaciones legales puedo tener si como empresa vendo un software desarrollado por uno de mis empleados y el software no lo tengo registrado? Bueno, de cierta forma sabemos que la propiedad está desde que nace la obra, ¿sí? El registro cobra mucho mayor valor, o sea, una obra registrada le da tranquilidad a quien la compra de que en caso de que requiera probar originalidad lo va a poder hacer. Entonces es importante que cuando vendamos
tengamos el registro hecho. Si no lo tenemos, no pasa nada, no estoy infringiendo derechos, no estoy no estoy afectando a nadie. Lo más importante es que la cesión de los derechos de autor se haya hecho, porque esa es la única prueba que demuestra que tú como titular de los derechos patrimoniales pudiste disponer de ella. Muchas veces pasa que la persona, hay un micrófono por ahí abierto por si alguien lo puede sacar. Muchas veces pasa que se desarrolla la obra o el software, la empresa creyendo que es la dueña lo transfiere y después sale el autor diciendo que nunca había transferido los derechos. Ahí sí es grave. Pero simplemente no haberla registrado, ya nada, y evidente. Perfecto. Aquí tenemos otra pregunta. Si hago un diseño y lo registran quienes me contrataron, pero no firmamos nada y evidencio que alguien más lo está usando y no hace nada las personas que me contrataron en principio, yo como creadora, ¿qué puedo hacer teniendo en cuenta que ya existe un registro y a quiénes puedo demandar? Bueno, voy a decirlo como lo entendí. Si no es así, le hacen una cenita a Beatriz para que me corrija. Yo tengo un diseño y se lo vendí a un tercero. Pues sí, se lo vendí a un tercero. Pero ese tercero ya no lo está usando, sino que lo veo a otra persona usándolo. Bueno, si tú como diseñador le transferiste los derechos patrimoniales a ese tercero, haz de cuenta que le vendiste la propiedad como tal de ese diseño. Es decir, él puede determinar a quién se lo vuelve a vender. Era el caso que mencionábamos ahorita de WhatsApp. Si Facebook en algún momento decide vender la aplicación a un tercero, lo va a poder hacer y los autores no van a poder hacer nada contra él. Lo importante es que te estén dando los créditos como autor, porque recuerda que los derechos morales nunca se desprenden del autor. Entonces, si tú ves que en ese diseño alguien lo está usando, pero tú no apareces relacionado por ninguna parte, puedes iniciar un proceso contra esa persona, o más que iniciar un proceso, empezar conversaciones con esa persona para decirle, mira, yo soy el autor, mira, yo tengo una prueba de un registro, o por favor, dame los créditos como tal. Pero desde que tú transfieres los derechos patrimoniales, pierdes el derecho de disponer de tu obra. Distinto es que tú decidas en algún momento retirar ese diseño porque ya no lo quieres tener más. En ese caso lo puedes sacar del mercado y puedes pedir que las personas lo bajen de donde lo tengan, pero si generas perjuicios a los nuevos dueños, pues habrá lugar a que los indemnices. Pero desde que cedes los derechos, pierdes la capacidad de disponer en cabeza de quién está ese activo intangible. Perfecto. ¿Cuántas veces se puede apelar un registro de marca negado por la SIC? Inicialmente hay un recurso, o sea, nos niegan la marca, apelamos. Si en la apelación la superintendencia emite una decisión que tampoco nos convence, mi recomendación es evaluarlo bien. Existe otro nuevo paso que es la revocatoria de ese acto administrativo ante un tribunal, pero esa revocatoria aplica cuando evidentemente hay una violación por parte de la superintendencia a un precepto legal. Un ejemplo, hace poquito nos pasó. Una marca se llamaba Max Light y otra Maxi Light y la superintendencia las concedió las dos. Y se apeló y no se apeló, se venció el plazo de apelar, la persona no apeló. Se puede iniciar una revocatoria directa porque evidentemente hay una violación a la ley, o sea, hay un error gigante por parte de la super. Si hubiéramos apelado y la superintendencia aún así hubiera dicho yo confirmo, el superior jerárquico como tal de ese examinador confirma la decisión de que Maxi Light y Max Light pueden continuar, pues ahí cabe esa revocatoria. Listo, pero yo la recomiendo únicamente en los casos donde sea evidente y visible un error de la super. Si la persona que me hace la pregunta tiene un caso particular y quisiera de pronto conversarlo conmigo y que lo miremos juntos, yo los invito a que estén muy pendientes porque les vamos a enviar un correo cuando se lance el consultorio de propiedad intelectual, donde cada persona tendrá la posibilidad o donde podrán tener reuniones con nosotros por 45 minutos para resolver esos casos puntuales.
Muchas gracias. Muy buena anotación, Camila. Creo que los empresarios la van a valorar bastante. Bueno, ya con esta vamos terminando las preguntas. Nos pregunta uno de los empresarios, si los derechos de autor no protegen las ideas, la paráfrasis del contenido de un libro se considera interacción, perdóneme, se considera infracción a los derechos de autor. ¿Te queda clara o quieres que la vuelva a leer? No entendí la paráfrasis. Paráfrasis, o sea, parafrasear. Sí. Bueno. Del contenido de un libro se considera infracción a los derechos de autor. Súper importante esa pregunta porque no lo mencioné en la exposición. Hay dos tipos de plagio, un plagio indirecto y un plagio directo. El plagio directo es cuando tú realmente de manera descarada copias y pegas y pones que eso fue tuyo, ¿sí? Pero parafrasear es un plagio indirecto. Es decir, dices lo mismo, pero pones sinónimos en todas las frases, en todas las palabras, perdón. Para eso hace que haya un plagio indirecto. Distinto es que tú te inspires en una teoría de una persona para desarrollar tu propia interpretación de esa temática en que en algunas cosas coincidan. Pero si literalmente es un parafraseo, estamos inmersos en un plagio indirecto y es sancionado por las autoridades y ha sido sancionado por las autoridades. Incluso llamo la atención, Beatriz, de algo. Traigo un ejemplo que para que nunca nos vaya a pasar, un periodista reconocido que trabajaba para una revista desarrolló un artículo, pasó a otra revista y él usó digamos, un texto similar o se basó mucho en un texto que había escrito para la revista anterior y sacó uno para esta nueva revista. Realmente hubo plagio porque los derechos patrimoniales eran de la otra persona, así él hubiera sido el autor. Y pues fue sancionado fuertemente y fue despedido de la revista. Entonces, que eso no nos pase, porque más que mala fe, yo creo que hay desconocimiento de en cabeza de quién están los derechos patrimoniales y qué tipo de plagios existen. Ok, perfecto. Muchas gracias, Camila. Bueno, ya vamos terminando entonces. Quiero invitar a Camila a que nos ponga en pantalla la información sobre Charlas Cámara, que ya en un segundito les voy a hablar sobre ella, porque antes quiero agradecer a Camila por compartirnos todos sus conocimientos y a todos ustedes de verdad por participar, por estar ahí atentos, por ayudarnos a desarrollar estos contenidos para que sean contenidos supremamente pertinentes. Quiero compartirles entonces para terminar la información de las charlas de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia que tendremos en las próximas semanas con temáticas también muy pertinentes. Es por ello que los invito de manera especial a consultar nuestra página camaramedellin.com.co, camaramedellin.com.co, donde encontrarán toda nuestra programación. Bueno, ya para terminar, solo me resta decirles que desde el Clúster Turismo de Negocios continuamos trabajando día a día para articular iniciativas que los beneficien y para la construcción del turismo que todos nos soñamos en nuestra región y en nuestro país. Tengan todos ustedes un muy buen día. De nuevo, gracias por acompañarnos y el último mensaje es: cuídense mucho y cuiden sus familias. Esperamos verlos pronto. Hasta luego y mil gracias.